El viernes pasado el Banco Central redujo en 25 puntos base su tasa de política monetaria de 8 a 7.75 y su tasa overnight de 7.50 a 6.75%. El hecho de que la tasa overnight haya bajado de manera asimétrica cuando se compara con la tasa de política monetaria es para reducir el costo financiero de las entidades de intermediación financiera con el objetivo de acortar el mecanismo de transmisión o del traspaso de la reducción de la tasa de política monetaria a la tasa de interés. Esto llega en un momento en que el paquete de estímulo monetario de 119.000 millones ya se comienza a sentir con una reducción importante en la tasa activa promedio ponderado de la Banca Nacional. Otra buena noticia del comunicado del viernes pasado es que el índice mensual de actividad económica, mejor conocido como IMAE, fue de 2.4%, superando el promedio de los primeros 4 meses del año de 1.4%. Es decir, la economía está creciendo y este monto, este paquete de incentivos monetarios va a seguir coadyuvando a acelerar el crecimiento económico de la República Dominicana, que a pesar del crecimiento de mayo de 2.4% aún está por debajo de la proyección, de acuerdo a organismos internacionales, de 4% del Producto Interno Bruto. Así es que otro granito de arena que pone el Banco Central para empujar el crecimiento económico del país durante este año 2023. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Continuamos en CAE en la Noche, la principal revista de análisis económico y financiero que tiene la República Dominicana. Y quería, como dije en la parte introductoria, puntualizar, detenerme un poco a hablar de por qué el Banco Central reduce su tasa de política monetaria en 25 puntos adicionales. Recuérdense que hace 2 semanas la redujo en 50 puntos base, es decir, va a 75 o van 75 puntos base desde que estuvo en 8.50% y se mantuvo durante 6 meses. Pero lo importante es que la tasa overnight, que es la tasa de depósitos remunerados que el Banco Central paga a las entidades de intermediación financiera, fue reducida, las entidades de intermediación financiera tienen que pagar cuando requieren liquidez adicional para sus operaciones. Pues lógicamente el Banco Central de la República Dominicana redujo esa tasa de 7.50 a 6.75. O sea que bajó de forma asimétrica. Cuando digo de forma asimétrica es que bajó de forma distinta a como bajó la tasa de política monetaria. Esto se hace para reducir el costo financiero de las entidades de intermediación financiera y hacer más, empujarla un poco a la decisión de, en vez de mantener recursos remunerados a 3% y que tengan ese diferencial en la mano, pues puedan ponerlo a disposición de sus clientes a través de créditos a los distintos sectores de la economía. Pero además de eso, la buena noticia es que el índice mensual de actividad económica en el mes de mayo creció en 2.4% por encima del promedio que había tenido durante el periodo enero-abril, que fue de tan solo 1.4%. Es decir, que esta decisión del Banco Central se enmarca en el objetivo de reducir la tasa de interés, mejorar la disponibilidad o reducir el costo financiero de los hogares y las empresas para estimular la demanda interna y así empujar el crecimiento económico en lo que resta del año. Pero ya el hecho de que el IMAE comience a dar muestras de que ha mejorado, pues se espera que en el mes de junio el IMAE esté por encima, esté entre 3 y 4%, y así siga creciendo en los meses que vienen y pueda acumular un crecimiento esperado en torno al 4% del Producto Interno Bruto. Pero ya que hablamos de la parte monetaria, vamos a ver qué está pasando en la parte fiscal y para ello nos vamos a apoyar con la última publicación, o la más reciente publicación de la Dirección General de Presupuestos. Así que, señor director, vamos a ver qué está pasando con la parte fiscal. Y aquí tenemos los últimos números por clasificación económica. Aquí tenemos los gastos corrientes que se divide en las transferencias corrientes otorgadas por 184.180.1 millones de pesos, los gastos de consumo por 182.884.8, los intereses de la deuda 103.419.6 millones de pesos, las prestaciones a la seguridad social 29.530.2 millones de pesos, las subvenciones otorgadas a empresas 6.466.7 millones de pesos y otros gastos corrientes por 795.1 millones de pesos. Quería traerlo de esta manera porque es importante ver los gastos corrientes. También hay que decir que las transferencias otorgadas son muy altas y esas transferencias otorgadas tienen que ver fundamentalmente con las transferencias corrientes y las de capital, pero fundamentalmente con las corrientes, con los subsidios a los distintos sectores, fundamentalmente en el caso del sector eléctrico y también las transferencias que se dan por estos programas de transferencias condicionadas, bajo Supérate y demás. Pero fíjense que cuánto se lleva, son mayores las transferencias otorgadas al gasto del consumo del gobierno. Eso sí, cuando uno le suma los intereses de la deuda, pues obviamente es superior, pero es importante presentarlo de esta manera porque creo que da un poco de mayor transparencia al tema de los gastos corrientes del gobierno hasta en el periodo
de junio pasado. Así es que ya estamos en julio. Vamos a seguir, señor director, con esta interesante. Aquí vamos a ver los gastos de capital. Como dije, aquí están las transferencias de capital otorgadas, 26.044.9 millones de pesos. Las construcciones en proceso, con 17.460.2 millones de pesos. En el caso de los activos fijos o formación bruta de capital, 15.713.8 millones de pesos. Activos no producidos, 1.792.1 millones de pesos. Obras de valor, 4 millones de pesos. Y hay una cuenta que se llama gastos de capital, reserva presupuestaria, que está en cero en este momento. Pero fíjense que es importante también el tema de las transferencias de capital otorgadas y las construcciones en proceso. Eso quiere decir que el gasto de capital se ha estado acelerando y ojalá siga de esa manera para mejorar la inversión pública y así, vía absorción, también aumentar la demanda interna. Vamos a seguir, señor director. Aquí tenemos por clasificación funcional el gasto público y esto es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver que en el caso de los servicios económicos son los de mayor desempeño con 246.221.7 millones de pesos que explican un 43% del gasto total. En el caso de los servicios económicos, repito, 246.221.7 millones de pesos. En el caso de los intereses de la deuda pública, 131.166.9 para un 23%. Y así los servicios generales, 87.624.2 para un 15%. Y la protección al medio ambiente, que se lleva también una parte importante del presupuesto. Vamos a ver, señor director, vamos a verlo ahora de manera consolidada. Para dar una mejor explicación, vamos a ver la clasificación funcional, instituciones con mayor ejecución del gasto. Vemos que la administración de la deuda pública y activos financieros son los que mayor recursos se llevan. Esto es vía el Ministerio de Hacienda, que es el encargado de pagar la deuda pública. Fíjense que hasta ahora, cuando se va a la clasificación institucional, la mayor cantidad de recursos que se han desembolsado es para el pago de la deuda pública y activos financieros. El Ministerio de Educación hasta el momento ha ejecutado 105.905.9 millones de pesos. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 63.903.7 millones de pesos. La Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional, 61.897.9 millones. Y la Presidencia de la República hasta el momento ha ejecutado 52.100.1 millones de pesos. Ahí están como el top 5 de la clasificación institucional, que son las instituciones que mayor cantidad de recursos han gastado. Aquí está desde el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, Salud Pública, las obligaciones del Tesoro Nacional, que también dependen del Ministerio de Hacienda, y la Presidencia de la República. Vamos a ver, señor director, la última lámina de este segmento y tiene que ver ya con la ejecución presupuestaria que publica la Dirección General de Presupuesto, la cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento, que va desde el 1 de enero al 23 de junio. Prácticamente cubre el mes de junio menos una semana, pero es el más actualizado. Y tenemos aquí que hasta el momento los ingresos han sido 510.388.7 millones de pesos y los gastos 563.826.3 millones de pesos. Eso da una cuenta financiera o un resultado financiero deficitario de 53.437.6 millones de pesos. Y aquí, lógicamente, tenemos un financiamiento neto de 149.759.4 millones de pesos. Esto es importante ver que las fuentes financieras hasta ahora acumulan 206.345.5 millones de pesos y las aplicaciones financieras han sido de tan solo 56.508
86.1 millones de pesos. El hecho de que las fuentes financieras estén menor en casi 160.000 millones de pesos implica que hay recursos que colocar pendientes todavía de deuda pública, y que eso implica que el Ministerio de Hacienda tendrá que salir a los mercados financieros internacionales a colocar nueva deuda, porque las fuentes financieras aprobadas en el presupuesto son 363.257.9 millones de pesos, y de eso solamente se han colocado 206.345.5 millones de pesos. Así es que es esperable que el Ministerio de Hacienda salga a los mercados financieros, fundamentalmente mercados financieros internacionales, a colocar nueva deuda pública aprobada en el presupuesto general del Estado, que está vigente en la actualidad. Así que queríamos traer con ustedes este equilibrio, primero lo monetario, que hablamos en el comentario, y ahora la parte fiscal, un poco para ver cómo se están comportando la macroeconomía del país, que de acuerdo al informe de los organismos internacionales, fundamentalmente la última revisión del capítulo 4 del Fondo Monetario Internacional, dice que las perspectivas de crecimiento económico y de la economía dominicana en sentido amplio son positivas para este atribulado año 2023. Vamos a la pausa y venimos con la parte internacional aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo, y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Continuamos en CAE la Noche y ahora vamos a ver la parte internacional. Y es que con estos tambores de guerra, esta geopolítica, está afectando los flujos de comercio a nivel internacional. Y el más reciente informe
de la Organización Mundial del Comercio así lo muestra. Y es que ha habido un cambio importante en los flujos comerciales que están siendo condicionados, repito, por el tema de la geopolítica, y que si bien es cierto en el ámbito del comercio se ha visto muy afectado, las proyecciones para este año 2023 en materia de intercambio comercial global no son muy halagüeñas. Y ya estamos viendo que hay ciertos cambios de posiciones, las sanciones están teniendo efecto, lógicamente, pero también hay una suerte de desvío comercial con terceros países que se están buscando para burlar las sanciones de Occidente a los países de la Eurasia, como Rusia y como China, que son víctimas, no que no es víctima, porque Rusia es el país invasor sobre Ucrania y se tiene merecido las sanciones, pero lógicamente son las que están siendo afectadas, tanto Rusia como China, uno en materia energética, otro en materia tecnológica, y lógicamente eso está afectando los flujos comerciales. Vamos a ver esta nueva o más reciente publicación de la Organización Mundial del Comercio respecto a cómo está yendo durante el primer trimestre de este año, cómo han estado los flujos comerciales a nivel internacional, que si bien es cierto han tenido una recuperación respecto a lo que existía en la pandemia, pero esa recuperación está un poco condicionada, repito, al tema de la geopolítica. Vamos a ver, señor director, la primera lámina de la Organización Mundial del Comercio. Dice ahí tendencias en el intercambio de bienes y servicios desde el año 2019 hasta el segundo trimestre de este año 2023. Fíjense aquí que el crecimiento en el sector servicios está ligeramente por encima que en el intercambio de bienes. Y eso está explicando un poco todo este tema de las sanciones, porque ese intercambio comercial, una parte del mismo, está desviándose, y la cuantificación de este es difícil, sobre todo en materia energética, cuando hay tantos buques griegos con petróleo ruso que se declara por un lado, no por otro, o que entra como producto terminado. Pero aquí estamos viendo que el comercio o el crecimiento en este trimestre o el crecimiento trimestral del sector servicios está muy por encima del sector de los bienes, aunque se mueven lógicamente casi en el mismo sentido. Pero quería poner en perspectiva y sobre todo las estimaciones que se están teniendo en este tema, es que la propia Organización Mundial del Comercio pues está estableciendo que la geopolítica está afectando los flujos de comercio, y que lógicamente, de seguir así, las perspectivas es a que se siga reduciendo el comercio internacional, que tuvo un aumento en el año 2021 y en el año 2022, pero que después de todas estas sanciones impuestas por Occidente al país invasor, Rusia, y a todos sus socios, por decirlo de alguna manera, se está viendo afectado el comercio mundial. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina para ver un elemento esencial. Miren, la Organización Mundial del Comercio hizo algo interesante que tiene que ver con el tema de la proximidad geográfica con la proximidad geopolítica, y cómo la diversificación, cómo esto está afectando la diversificación comercial a nivel global. Y quiero ver, fíjense aquí, cómo ha habido un cambio de lo que se llama el nearshoring, es decir, de establecer el comercio en las costas más cercanas a los principales centros de consumo, como se llama nearshoring. Ha habido un cambio a lo que se llama friendshoring, es decir, ya no el que me quede más cerca y me venda más barato, sino al que tenga una coincidencia ideológica o geopolítica conmigo como institución o como territorio económico. Entonces, vamos a ver aquí estas tres líneas. Fíjense la primera,
que es la línea azul que tiene que ver con nearshoring, dice Geographic Proximity, o sea, proximidad geográfica, y prácticamente esa línea azul clara se ha mantenido con muy pocas variaciones, está prácticamente horizontal, perdón. Pero fíjense, desde el segundo cuatrimestre o el tercer trimestre del año 2022, ¿qué ha pasado con aquellos que tienen una proximidad o están más cercanos en términos geopolíticos? Miren aquí la línea verde que ha ido creciendo, es una pendiente positiva creciente, y lo que está pasando es que se está incrementando el friendshoring, es decir, el intercambiar comercialmente con aquellas economías con las que tengo proximidad ideológica o geopolítica. Ahí está la línea verde que está creciendo. Pero ¿qué está pasando con la diversificación de partners o de socios comerciales a nivel del mundo? Fíjense que hay una mayor concentración y la tercera línea naranja ha crecido, pero de manera negativa. La pendiente es completamente negativa. Y todo esto tiene que ver con la geopolítica. Es decir, como hemos advertido en este programa en varias ocasiones, la geopolítica es lo que está dirigiendo la economía, y este cuadro de la Organización Mundial del Comercio no puede explicarlo de forma más clara. Dice, no nearshoring, es decir, no hay un aumento por el hecho de la proximidad geográfica, pero sí hay claramente un incremento del intercambio comercial por el friendshoring o por la proximidad geopolítica. Sin embargo, eso es lo que está produciendo es que haya una mayor concentración en el comercio o en el intercambio comercial mundial, o mejor dicho, una menor diversificación de los socios comerciales. Y eso lo estamos sintiendo, miren, aquí en carne propia en República Dominicana, sobre todo en sectores como el turismo, donde Ucrania y Rusia eran, digamos, sitios de donde provenían parte de los turistas que llegaban al país, y rápidamente el Ministerio de Turismo y el sector ha tenido que diversificar y sustituir aquellos por mercados más cercanos, pero mercados con una proximidad geopolítica mayor, fundamentalmente en Sudamérica. Estamos viendo cómo países como Argentina, Chile y Colombia están sustituyendo ese turismo que venía antes de Rusia y de Ucrania. Y ni hablar de las materias primas, ya se ha tenido que buscar otros destinos para importar materias primas que venían de Rusia y de Ucrania, ¿no? Ahí está lo que está pasando en el mundo, una mayor concentración comercial, porque el intercambio ya no depende de la proximidad geográfica, sino de la proximidad geopolítica, o qué tan cerca ideológicamente tú estés. En el caso nuestro, nuestro principal socio comercial y la economía mayor de Occidente, que son los Estados Unidos, de alguna manera nos ha convenido este tema geopolítico, porque geopolíticamente estamos más cercanos a nuestro principal socio comercial, y estamos viendo cómo está llegando mayor inversión en sectores como zona franca, como turismo, y cómo han incrementado nuestras exportaciones en lo que va de año, y cómo los sectores generadores de divisas están apoyando la acumulación de reservas internacionales. Pero el resto del mundo está enfrentando todo este tema de la mayor concentración económica, y que el comercio ya depende fundamentalmente del friendshoring y no del nearshoring, como ocurría previo a la invasión rusa a Ucrania. Vamos a seguir, señor director, para ver qué ha estado pasando. Entonces, miren aquí este gráfico, la interdependencia entre la economía de Estados Unidos y la economía china, para hablar de esta fragmentación económica o este decoupling
o decoupling, como se dice en inglés. Fíjense qué ha pasado de la interdependencia comercial entre Estados Unidos y China, que estuvo en el primer trimestre del año 2021 en un 15%, 14.75%, y que hoy está por debajo del 12% al segundo trimestre de este año, precisamente por todas las restricciones al comercio, por las sanciones impuestas a China, fundamentalmente en el tema tecnológico. Fíjense cómo se ha desplomado la interdependencia. Eso quiere decir que ahora China y Estados Unidos tienen un menor intercambio comercial producto de esta fragmentación económica global. Y eso queríamos traerlo aquí porque esta lámina está hablando mucho, está diciendo demasiado. Y es que estas dos superpotencias económicas, si no se ponen de acuerdo, la fragmentación económica va a ser mayor y lógicamente no se sabe en el corto plazo si este tema de la inflación va a poder seguir cediendo. Porque es que cuando ocurren estas fragmentaciones económicas, los factores de producción cuestan más o mejor dicho, no se desempeñan de la forma más eficiente posible. Porque como concentro mis proveedores y como lo condiciono a mi proximidad ideológica, ya no le compro al que vende más barato, sino le compro al que tenga, repito, más cohabitación geopolítica conmigo. Y eso hace que los precios finales de los bienes y servicios que produce una economía y que consume sean más altos. Y eso empuja la inflación. Y eso empuja a que la lucha contra la inflación que tienen los bancos centrales sea más larga en el tiempo. Y vamos a ver cómo esto ha estado afectando a las monedas de los distintos países, pero fundamentalmente a las monedas de las regiones. Vamos a ver la región latinoamericana. Miren aquí cómo ha estado las monedas de las economías emergentes, como se llama. Fíjense cómo ha estado variando, es una forma impresionante. Miren aquí en el año 2023, como por ejemplo, la economía mexicana se ha visto apreciada en 12.2%, el peso mexicano. Verde quiere decir que hay una apreciación y rojo, lógicamente que hay una depreciación. Sin embargo, fíjense países como Argentina. ¿Qué ha pasado con la moneda argentina que se ha depreciado en 45.2%? En el caso de Brasil, una apreciación de 9.5%, de Chile 5.6%, pero fíjense la moneda china se ha depreciado en 5.1%. Colombia, que es otro país de la región, la moneda se ha apreciado en 13.9% en el año 2023, en lo que va de año. En Perú se ha estado apreciando en 5.2%. Entonces, fíjense, esto es importante tenerlo en cuenta porque las economías de la región o las monedas de la economía de la región, con excepción de Argentina, tanto México, Brasil, Chile y Colombia, así como Perú, se han estado apreciando. Y lo digo para cuando se haga un análisis de algunos sectores que dicen, bueno, el peso dominicano se ha estado apreciando mucho. No, pero es el signo monetario de la región, con excepción de Argentina, se ha estado apreciando. Su tipo de cambio se ha estado apreciando. ¿Por qué? Porque en el caso de Latinoamérica, la concentración económica ha hecho que sus términos de intercambio mejoren. En el caso de México, en el caso de Brasil, en el caso de Chile y de Colombia. ¿Por qué? Porque estos países son fundamentalmente exportadores de materia prima. Estoy hablando en el caso de Chile y de México. México que produce petróleo, que produce alimentos y demás. En el caso de Chile que produce cobre y produce litio, uno de los mayores exportadores del mundo de litio, ahora con el tema de la movilidad eléctrica. Entonces esos países, sus términos de intercambio están mejorando, como el caso de Colombia y de Perú.
Entonces, ¿qué va a pasar? Que su signo monetario se está apreciando. Ojo para cuando hagamos un análisis con República Dominicana. Fíjense que este cuadro es importante y está diciendo que esa concentración económica o ese tema del friendshoring versus el nearshoring está mejorando, por lo menos hasta el momento, los términos de intercambio de los principales países de Latinoamérica. Quería decir esto. Pero fíjense la excepción a la regla que es Argentina. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina para hablar de Argentina, que está en una situación sumamente difícil. Porque Argentina tuvo que pagar al Fondo Monetario Internacional creo que unos 6.700 millones de dólares en derechos de giro al Fondo Monetario Internacional, y eso ha puesto que sus reservas netas estén prácticamente en términos negativos. Hay que recordarse que que Argentina logró hacer un swap de monedas con China. China le facilitó un préstamo en el signo monetario chino, ¿verdad? En el renminbi o en el yuan, y automáticamente este swap de monedas permitió al Banco Central argentino pues utilizar esos recursos chinos para traer materia prima desde China y quitarle un poco de presión al mercado cambiario vía un aumento en las reservas internacionales. Pero al tener que hacer este pago, importante en derechos especiales de giro al Fondo Monetario Internacional por la enorme deuda que tiene ese país con este organismo multilateral, pues lógicamente las reservas internacionales de Argentina se están proyectando en negativo. Y eso lógicamente, ¿qué va a pasar? Que el signo monetario, es decir, el peso argentino, se podría continuar depreciando o devaluándose. Entonces eso afecta aún más el tema de la inflación. En Argentina, que ya tiene una hiperinflación mayor al 100%. Entonces fíjense, quería traerle este análisis porque el tema del intercambio comercial global, vamos al piso, señor director, está afectando de forma distinta a los países de la región. Fíjense como países que mejoran el intercambio comercial. México, ¿por qué? Porque México está recibiendo miles de millones de dólares en inversión de empresas que se buscan establecer en la frontera entre México y Estados Unidos, aprovechar el North American Free Trading Agreement, el acuerdo de libre comercio Estados Unidos, Canadá y México. Se establecen esas inversiones ahí, sobre todo inversiones que vienen de China, para poder exportar sus bienes producidos ya en territorio mexicano hacia los Estados Unidos. Y ni hablar del caso de Brasil, que encabeza los BRICS, que ahora con este conflicto geopolítico está jugando un papel estratégico, Luis Ignacio Lula da Silva, y está viendo cómo le exporta a China y también a Estados Unidos y también a la Unión Europea. Está pescando en este río revuelto de la geopolítica y le está yendo muy bien. Los términos de intercambio en Brasil son históricamente favorables y el real brasileño se ha apreciado porque han mejorado sus términos de intercambio. Así ha pasado en Perú. Entonces, lógicamente, no está afectando igual a todos los países de la región, pero en promedio el signo monetario de los países latinoamericanos, los principales, se ha apreciado respecto del dólar y respecto del euro, porque han mejorado su término de intercambio, mientras Estados Unidos y Europa se han visto afectados, porque en el caso de Europa, vamos a ver, señor director, qué ha estado pasando. Y quería decir esto porque cuando uno mira lo que está pasando en los últimos datos de los índices de actividad industrial, vamos a ver que está en pleno decrecimiento. Vamos a ver la próxima lámina, señor director. Mire el PMI manufacturero de Estados Unidos, que se estableció
en torno a un 46%. Es decir, cuando está por debajo de esa línea punteada de 50%, lo que quiere decir es que está reduciéndose fuertemente. La última vez que estuvo en pleno periodo de expansión fue en octubre del año 2022. Entonces la manufactura en Estados Unidos se ha estado contrayendo. Por eso muchos analistas le están advirtiendo al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, al señor Jerome Powell, que mantenga la pausa en el aumento de la tasa de política monetaria, porque el sector manufacturero de Estados Unidos está teniendo que acarrear un alto costo financiero y está contrayéndose. Ahí está, con esta lámina de la información que se dio a conocer en el día de hoy gracias a nuestra colega y amiga Janet Quiroz, mexicana de consulta obligada en materia de comercio internacional. Pero si eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿qué usted cree que está pasando en la zona euro con el PMI manufacturero, con el índice de actividad manufacturera? Pues también está en pleno periodo de contracción, está por debajo de los 44 puntos, está en cerca de 42, muy por debajo del 50%, está en plena contracción y está en plena contracción desde el año pasado. Desde julio del año pasado hasta hoy ha estado el índice manufacturero de la zona euro en plena contracción. Y eso está explicado fundamentalmente por el hecho de que Alemania, que es la locomotora de la economía de la zona euro, está técnicamente en una recesión. Porque obviamente el costo energético y el costo financiero de Alemania está haciendo colapsar su industria. Estamos hablando de la principal potencia exportadora a nivel industrial de toda la eurozona. Pero precio de energía alto y precios de financiero o la tasa de interés creciendo por la decisión del Banco Central Europeo, eso es prácticamente condenar a la desaparición al sector productor o transformador de materia prima, el sector industrial en la eurozona y fundamentalmente en Alemania. Ahí están los resultados. Y todo eso es geopolítica, porque recuérdense que por las sanciones Alemania ya no puede comprarle gas natural a precios muy bajos a su antiguo socio comercial Rusia. Y eso ha llevado a que Alemania, lejos de seguir aumentando su capacidad productiva, pues muchas empresas alemanas, ¿para dónde usted cree que están emigrando? Para los Estados Unidos. Para poder estar más cerca del centro de consumo y poder tener tasas más bajas y financiamientos más blandos y costos energéticos más bajos. Entonces, toda esta geopolítica de verdad que está generando serios problemas a la estructura productiva de todos los países del mundo, especialmente a los países europeos. Así que quería hacer este análisis a nivel de comercio internacional y cómo, viéndolo primero del lado de los flujos comerciales y desde los países donde se generan estos flujos, cómo ha estado cambiando y quién ha sido la principal perjudicada, la industria, y dentro de ella la industria en la eurozona, específicamente la industria alemana, que está viviendo uno de sus peores momentos en la historia de ese país. Así es que quería hacer este pequeño análisis de lo que está pasando a nivel internacional con esta reciente publicación de la Organización Mundial de Comercio, donde lo que hoy está mandando es la geopolítica y donde el friendshoring es más importante que el nearshoring. Vamos a la pausa y venimos en la parte final de Cae la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región,
Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Y ya en la parte final de Cae la Noche, quería hacer un pequeño comentario. Y es que vamos a ver en lo adelante muchas revisiones contractuales en materia de servicios, no solo a nivel público, sino también a nivel de proveedores privados. Entre ellos, o fundamentalmente, los servicios públicos, como se conoce, electricidad, agua, telecomunicaciones, fundamentalmente, que son los servicios públicos así más conocidos. Pero también en el ámbito privado vamos a ver serios ajustes, porque el tema de la indexación es un tema que ha estado afectando y que va a afectar todas las relaciones contractuales en un mundo atribulado, porque desde la invasión rusa a Ucrania, el tema de la pérdida de valor o de la pérdida de poder adquisitivo expresada en lo que se conoce como la inflación, ha estado afectando a empresas y a personas, hogares fundamentalmente, y también el equilibrio financiero de contratos. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si usted y yo llegamos a un acuerdo, lo hicimos sobre la base de unos costos de explotación previos a la invasión rusa a Ucrania y tenemos que ajustarlos vía acuerdo para que el equilibrio económico del contrato se ajuste a esta nueva realidad de precios a nivel internacional. Lo digo porque vamos a ver, y ya se están dando en Estados Unidos y en Europa,
todos estos acuerdos, toda esta negociación de los tribunales de arbitraje están llenos de demandas con estos temas de que los que se comprometieron a construir algo que valía 4, hoy eso vale 6 y requieren de alguna manera que se haga un ajuste o una indexación a los costos actuales para que el equilibrio del contrato se mantenga. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en todo el tema de los proyectos, una variable de decisión es el valor actual neto. Si el valor actual neto de un proyecto es mayor que 0, lo que quiere decir es que el empresario recupera la tasa de descuento que le aplica a los flujos del proyecto. Y eso le da para pagar la deuda y para pagar el patrimonio. Cuando el VAN es igual a 0, también se hace el proyecto, porque quiere decir que la tasa interna de retorno del proyecto es igual a la tasa de descuento. Por eso se aceptan los proyectos que tienen un valor actual neto mayor o igual a 0. Y digo esto porque la configuración de cualquier proyecto, ya sea de infraestructura o de servicios, se está viendo afectado porque el VAN del proyecto, previo a este vendaval inflacionario que se produjo luego de la invasión rusa a Ucrania, al de hoy, prácticamente no son comparables, porque los costos del mismo proyecto son completamente distintos y por eso se requiere una indexación para que el equilibrio económico del contrato permita que el proyecto se lleve a cabo. Si no, el proyecto va a estar perdido y si se invirtieron algunos recursos se van a perder. Entonces es mejor ponerse de acuerdo y buscar una salida negociada a esta, a esta relación contractual que ponerse extremista y no querer reconocer que ha habido un cambio en la estructura de costos, pero no del proyecto en cuestión, del mundo entero. Porque repito, como vimos en la lámina del último informe de la Organización Mundial del Comercio, los flujos comerciales están cambiando por la geopolítica y las cosas ya no dependen de si están más baratas o no, sino de la filiación ideológica que tenga mi proveedor. Se llama geopolítica el juego actual. Y lo digo porque he visto algunas publicaciones que después, a lo mejor mañana, yo haga algún comentario, que creo que de la Superintendencia de Electricidad, y que estoy viendo algunos conatos con eso. Miren, este puede ser el primero de muchos acuerdos de indexación, de contratos que se hicieron en medio o previo a la invasión rusa a Ucrania y que a nivel privado se están dando actualmente, porque los precios del mundo cambiaron radicalmente. Hoy son sustancialmente mayor que lo que existían previo a la invasión rusa a Ucrania, que gatilló este vendaval inflacionario. No reconocerlo es un acto de irracionalidad en términos económicos y financieros, que lo que puede conducir es a que cualquier proyecto se pierda y salga más cara la sal que el chivo, como se dice popularmente. Por eso en estos momentos hay que tener cabeza fría. ¿Y quién mejor que un clase media sabe lo que yo le estoy diciendo? ¿Quién que compró un apartamento en plano y que le debieron entregar hace 4 meses o un año y que lo están entregando hoy, sabe lo que ha tenido que pagar de indexación por el aumento del precio de los materiales de construcción? Entonces, si le está pasando a usted, clase media, que en vez de tomar un préstamo de 3 millones, tuvo que tomarlo de 5 para poder cuadrar financieramente el descuadre que le produce el aumento de precio del inmueble, porque aumentaron los precios de los materiales de construcción. Si le está sucediendo a usted, ¿qué usted cree que le va a pasar a los contratos públicos y privados? Le va a pasar lo mismo. Entonces, señoras y señores,
eso es la economía global. Y nosotros somos un país chiquitico que no producimos nada y que tenemos que aferrarnos o adaptarnos a las situaciones económicas que hoy son las que están mandando en el mundo. Repito, voy a ver si mañana o después hago un análisis más detallado, pero si a usted le están subiendo los costos, está subiendo los costos o le están subiendo los costos a todos los agentes económicos a nivel global. Así es que gracias a ustedes por la sintonía y mañana nos volvemos a encontrar cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.